Gracias, congresista Reate. Tiene la palabra el congresista Lescano. Sí. Señor presidente, me pide interrupción el congresista Rivas. Congresista Rivas, por interrupción. Sí, gracias, presidente. Cuando se agotan las ideas, la mediocridad a veces salta a la vista. Y eso ocurre con quienes ya no tienen argumentos de defensa para rebatir, evidentemente, y son amnésicos a una pésima y mala gestión. Es una pena que se trate de ofender, evidentemente cuando hay una carencia de masa encefálica, pero bueno, eso ocurre, no me ha ocurrido a mí, ciertamente. La verdad es que, presidente, es que esto sí se va a generar un aumento. Y la propuesta... Le están pidiendo que retire la palabra al señor Rivas. Perdón, ¿cuál frase? Que precise, por favor. ¿Qué frase, por favor? Señor, si el congresista quiere argumentar y decir que tiene mejores argumentos que la persona que ha hablado, que lo haga bien, pero no insultando. Ha dicho que le falta la masa encefálica, que le escasez de masa encefálica. ¿Qué quiere decir eso, pues, señor? Entonces, que él retire esa frase para no provocar casualmente. ¿O queremos seguir en lío como en la mañana? Congresista Rivas, retire por favor la frase. Preciso, presidente, yo no me he referido absolutamente a nadie. He hecho una apreciación personal. Congresista Rivas. Una expresión. Audio. Retire por favor la frase. Bueno, evidentemente, si algunos se sienten aludidos, les retiro la palabra. No he querido ofender a nadie en lo absoluto, presidente. Claro que la verdad no ofende. Bueno, presidente, en la Comisión de Presupuesto usted claramente expuso el artículo referente a que este proyecto normativo se vea por este año y para los años subsiguientes en la medida en la que se disponga en la nueva ley de presupuesto. Claro, la propuesta del presupuesto en este año fue en el mes de agosto. La ley que nosotros aprobamos de la ley de la reforma magisterial fue en la quincena de noviembre. Consecuentemente no estaba contemplado esta situación, que hoy día evidentemente estamos tratando de corregir. Pero sí es una realidad que va a ir más dinero a las AFPs y que eso va a salir del bolsillo de los profesores. Esa es una realidad. Y que evidentemente tratar de decir que eso no va a ocurrir es contrario. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rivas. Congresista Lescano, ¿puedo iniciar? Señor presidente, yo quiero proponer en este dictamen que las cargas sociales no sean solamente pues para el 2013, fijado el porcentaje, sino que se establezca que sea permanente para el 2013, 2014 y así sucesivamente, el 65% de la remuneración para computarse los aportes a la AFP o a la de salud u otras obligaciones que tengan los trabajadores. Se está haciendo solamente esto para un año, a pesar que todos tenemos conocimiento que esto tiene que hacerse en forma permanente, señor presidente. Así lo demandamos en la semana pasada. Entonces yo propongo al presidente de la Comisión de Presupuesto que no haga una norma solamente para un año en materia de cargas sociales, que los descuentos a los trabajadores mes a mes por una serie de obligaciones que tienen con el Estado sea sobre el 65% de manera permanente.
La discusión acá es el asunto de las pensiones. Las pensiones no se pueden computar sobre el 65% porque al final los trabajadores, los profesores van a percibir pensiones de miseria, pensiones mínimas, señor presidente, que no les va a alcanzar para vivir. Entonces, si uno está aduciendo que ya se ha hecho, señor, los cálculos financieros, económicos en el presupuesto, que el asunto de la pensión sea excepcionalmente sobre el 65% para el 2013, pero solamente en ese caso, y que se regrese a la fórmula del 100% a partir del año 2014. Eso sería una fórmula, señor, coherente, que vaya acorde con los derechos de los profesores. Así que pienso que se puede hacer esa reformulación en el artículo único de este dictamen, señor presidente. En resumen, cómputo sobre el 65% de manera permanente para las cargas sociales, para las obligaciones y descuentos que se le hacen mes a mes a los profesores. Y la situación de pensiones que se computa solamente para este año sobre el 65% y posteriormente pase a la fórmula del 100% que obviamente se tiene que hacer, porque si hay dinero para hacer otro pago por parte del Estado, para los profesores también se tiene que, señor, cumplir con las obligaciones que deben realizar los funcionarios del Estado, el Estado en particular, en el caso de las pensiones. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra el congresista León. Gracias, presidente. Presidente, al amparo de resarcir a los maestros del Perú en sus precarios sueldos, salarios, se trató de revalorarlos y darles un avance en sus saberes a través de la ley de reforma magisterial. Pero yo veo, presidente, que no se está sincerando lo que de veras queremos hacer con los maestros. Y yo creo que aquí se está cometiendo una especie de chabacanería de solución al problema de la necesidad de mejorarles el sueldo a los maestros. Yo creo que el Estado se está poniendo aquí en una especie de defraudador o de evasor de tributos y de impuestos frente a las obligaciones que todos los peruanos tenemos. Presidente, si el impositivo es del 100%, los impuestos, los tributos debe ser por el 100%. Pero resulta que para hacer que se le descuente menos, el Estado está autorizando y nosotros estaríamos cometiendo ese error o esa infracción, para ponerle nombre técnico, infracción a la norma, infracción a la ley, de estar ayudando a hacer una especie de evasión de tributos y de impuestos. Entonces, esa no es la solución. Por eso, yo creo que lo ideal es que de a de veras el Estado, el Ejecutivo, el Ministerio, sincere por el 100%, pero que le compense eso que de a de veras está dejando de percibir como un mejoramiento de sueldo. Eso sería lo ideal, para no entrar en la informalidad. En todo caso, presidente, si hay necesidad de aprobar ahora esta ley en beneficio de los maestros, yo le propongo que si no es en este año, que se haga una gradualidad y que esto de a de veras que sí le beneficia, porque al tributar, al hacer el impositivo por el 100%, sus ETS, sus impuestos que van como un fondo pensionario, sí le beneficia al maestro. Entonces, presidente, yo le propongo, en todo caso, si la solución se quisiera dar por esta vía, le propongo al señor presidente de la comisión que pudiera ponerse una gradualidad y empezar este año con 65 y en un plazo máximo de 3 años llegar al 100%, pero para que eso suceda es el Estado el que tiene que sincerar el impositivo sin procurar o sin permitir
que se esté tributando solo hasta el 65%. Gracias, presidente. Gracias, congresista León. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, escuchaba la sustentación y la participación del congresista también Bengolea del partido, del PPC, y quería recordar, presidente, a la representación nacional, que en el Congreso pasado fue el PPC el que presentó el primer proyecto de reforma magisterial. Y en ese proyecto de reforma magisterial, el Partido Popular Cristiano obviamente lo que planteaba era la meritocracia y la necesidad de tener un mejor cuerpo de docentes para que los niños más pobres del Perú puedan tener una mejor educación. De ahí, señor, en el gobierno actual se ha presentado una norma que se ha aprobado en este Congreso que innecesariamente para mí derogó la ley anterior porque pudo modificarse, pero se modificó. Y se derogó y se presentó una nueva ley, presidente, con el discurso que iba a haber mejores remuneraciones para los profesores. Nosotros que creemos en la meritocracia y creemos en una mejor educación para los niños más pobres del Perú, tampoco vamos a permitir, presidente, el maltrato a los docentes, el maltrato a los profesores. Es decir, la poca capacidad o garantía que tengan los profesores para tener condiciones para enseñarle a los alumnos. Si nosotros hacemos una distribución del número de profesores, y algunos lo han planteado, tanto 10.000 profesores que están en la 2530 como los 130.000 profesores que están a AFPs, ellos sí se van a ver perjudicados. Es decir, ellos sí van a tener una pensión menor porque el aporte será menor. La 2530, que obviamente se jubila en relación a la remuneración, y si va a ser el 65% va a tener una pensión menor, y las AFPs que depende del aporte mensual. Y yo no sé, señor presidente, y no encuentro en este proyecto ni en el dictamen de la Comisión de Presupuesto un análisis costo-beneficio correcto, porque comparar lo que deja de percibir un maestro hoy día frente a lo que va a significar eso en el futuro, requiere de una mínima evaluación financiera de traer a valor actual, a valor presente. Entonces uno no puede decir alegremente, eso se va a compensar en el futuro. No sabemos los índices de inflación, no sabemos las oportunidades del costo, oportunidad del dinero, si es que con ese aporte para su jubilación puede generar un fondo mayor en una AFP o puede tener una opción distinta, o el efecto de tener más recursos hoy día, que para mí es un engañamuchachos, le va a permitir prever para el futuro que tanto han hablado. Y lo peor, presidente, y quisiera que me dé un minuto antes que termine mi intervención, es que dicen, pero esto no perjudica a nadie más. ¿A nadie más? ¿Usted sabe cómo se financia el sistema público de pensiones? O sea, ¿sabemos cómo está financiado la ONP, presidente? Con el aporte de todos. ¿Cuántos van a perjudicarse si va a haber menos aporte a la ONP? Es decir, la ONP, que está quebrada y que este gobierno todavía no ha tenido la firmeza de plantear una verdadera reforma, como por ejemplo hacer cuentas individualizadas en el sistema público de pensiones, una propuesta, va a verse perjudicado sí o sí, porque quienes hoy día aportan el 100% a ese fondo común, solidario, que le llaman algunos, va a ser un aporte menor. Y eso va a perjudicar a los otros trabajadores que están en el sistema público de pensiones. O sea, no solamente va a perjudicar a los maestros, porque el análisis del valor actual presente, o el valor presente neto, está mal hecho, sino que además está orientado a perjudicar a los futuros jubilados del sistema público, porque va a haber menos fondo común para esta cuenta solidaria. Y eso, presidente, creo que tenemos que evaluarlo. No creo que no tengan tan poca creatividad, tengan en el Ejecutivo para la única forma de aumentarle, entre comillas, una promesa nuevamente incumplida del gobierno hacia los profesores. Aumentarle a los profesores es perjudicando la jubilación de otros trabajadores que están en el sistema público. Creo que hay que mirar con mucho cuidado eso, presidente. Y repito, el PPC cree en la meritocracia y en una mejor calidad de educación, pero sin maltrato a los profesores, señor, dándole las condiciones laborales para que puedan dar esa mejor educación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Galarreta. Habiendo concluido el debate, finalmente tiene la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchísimas gracias, señor presidente. Perdóneme que lo interrumpa, congresista Gutiérrez. Con todo gusto. Hay una intervención más solicitada. Gracias, presidente. Muy breve. Cuando en la Comisión de Educación estuvimos viendo el tema
de la nueva ley profesorado y vimos el RIM, le pedí a la ministra de Educación que tuviera en consideración a los profesores jubilados. Ella aseguró que en el reglamento iba a salir un dispositivo en que iban a considerar un pequeñísimo aumento a cientos de docentes jubilados. Esas personas tienen como sustento, después de trabajar 25 años, algunos 30, 1.000 soles, 800 soles. Creo, sin lugar a dudas, señor, que esta gente se merece algo. Quiero la reflexión de la ministra de Educación, del ministro de Economía, del presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, para que consideren, no sé si acá, pero en algún momento cercano, un aumento a los docentes, a los profesores jubilados. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. Congresista Gutiérrez. Presidente, antes de concluir, el congresista Jorge Rimarachín me pedía una interrupción. Adelante, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gutiérrez. El magisterio realmente necesita que sea pensionable el 100% de su remuneración. Y no solo eso, el magisterio necesita dignificarse, ojalá duplicándoles el sueldo. Se habla, se ven las estadísticas que el Perú crece, tiene que crecer para el magisterio. No podemos aceptar que siga creciendo para los mismos de siempre. Hay que redistribuir los ingresos. Sin embargo, estamos de acuerdo, vamos a apoyar este proyecto porque el 65% queda legislado para este año y que el Ministerio de Economía prevea para que el próximo año quede pensionable el 100%. De modo que nuestro apoyo en este sentido a este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Gutiérrez. Presidente, a la representación nacional. Qué duda cabe, la agenda central en los sucesivos días y meses probablemente será la discusión del Sistema Nacional de Previsión, que es necesario tocarlo con muchísima responsabilidad, porque de por medio también está el proyecto del Servicio Civil que viene debatiéndose en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Presupuesto. Presidente, solamente no caer en los vacíos que podamos enrostrarnos en adelante, porque en primer lugar, por ejemplo, en el sistema de la 276 u otros sistemas, regímenes de pagos que tienen los trabajadores del sector público, ganan en el básico 1.800, 1.500, 2.000 soles, y por CAFAE sacan 3.000 soles, 4.000 soles. De esos 3.000 soles, de esos 4.000 soles, ¿cuánto se contribuye al sistema previsional? ¿Cuánto se contribuye para el sistema de la Administración de Salud y de Seguros? No hay. Entonces no se diga como una afirmación categórica que estamos haciendo algo que nunca se ha hecho. No, todo lo contrario. Aspiramos que esas trabas del 92, del 93, del 95, donde se han ido y en los sucesivos gobiernos, yo creo que todos con muy buena intención, pero que finalmente han ido distorsionando, ahora podamos corregirlo juntos. Por eso ahondamos en la profundidad de nuestro discurso, en tener un Congreso sólido con objetivos claros, más allá de las disquisiteces, más allá tal vez de algunos asuntos estrictamente particulares, solo en el afán del beneficio a las grandes mayorías. Presidente, muy agradecido por todos los aportes brindados durante este debate. Solicito a usted se sirva someterlo a votación a efectos de merecer el escrutinio que corresponde. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gutiérrez. Señores parlamentarios, sírvanse a registrar asistencia. Luego de un amplio debate, los parlamentarios a estas horas de la tarde proceden a marcar asistencia para luego emitir su voto con respecto a este proyecto de ley 1923 presentado por la Comisión
de Presupuesto, el cual propone la ley que establece las características de la remuneración integral mensual RIN, a que hace referencia a la ley 29944, ley de reforma magisterial. Hay que señalar que durante la sustentación de este proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Gutiérrez, dijo que el propósito es mejorar la remuneración de los maestros a nivel nacional, y durante el debate hubieron una serie de diferencias entre los parlamentarios. Incluso hubo la propuesta de que este proyecto, que en el anterior pleno regresó a comisión, nuevamente el día de hoy regrese a comisión, pero también hubieron parlamentarios que pidieron un cuarto intermedio para que este proyecto pueda ser analizado e incluso se pueda incluir alguna de las propuestas presentadas por los parlamentarios durante el debate. Asimismo, hay que señalar que en un momento el presidente que estaba en ese instante encargado de la mesa directiva, el congresista Falconi, pidió al relator que lea una moción de saludo de los parlamentarios del Congreso de la República del Perú con respecto a la designación del nuevo Papa Francisco I. Y eso es lo que ha estado ocurriendo y lo que viene ocurriendo a estas horas de la tarde acá en el hemiciclo del Congreso de la República. Los parlamentarios continúan registrando la asistencia para que posteriormente el presidente de mesa, en este caso el congresista Juan Carlos Seguren, pida a los legisladores someter a votación este proyecto de ley presentado por la Comisión de Presupuesto, que, como repetimos, propone la ley que establece las características de la remuneración integral mensual, a que hace referencia a la ley 29944, ley de reforma magisterial. Se va a cerrar votación. Asistencia, perdón. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 94 señores congresistas. Procedemos al voto.
Y los congresistas a estas horas de la tarde vienen haciendo la votación correspondiente y en cualquier momento el presidente cierra la votación y dará a conocer si es que el proyecto presentado por la Comisión de Presupuesto es aprobada o rechazada por el Pleno del Congreso. Se va a cerrar votación. Está modificando la ley de presupuesto, pues sí. La mitad más uno de los presentes, ¿no? Y no requiere doble votación. Cerrar votación. Por tratarse de una modificación a la ley de presupuesto, se requiere para su aprobación la mitad más uno de los congresistas presentes. Eso quiere decir 48 señores parlamentarios. A favor 58, en contra 27, abstenciones 8. Por las razones señaladas, no se requiere segunda votación. El texto sustitutorio ha sido aprobado. Siguiente punto. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 1397, se propone aprobar el convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera 2008. Congresista Bugatás Verde en la votación anterior. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de resolución legislativa 1397 contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores. Repito, unanimidad. Congresista García Belaúnde tiene la palabra. Presidente, bien usted lo ha dicho, por unanimidad. Permítame, presidente, leer mi intervención para... Se trata de un convenio con la República Federal de Alemania y que no quisiera omitir nada. El dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa número 1397 del 2012
que propone aprobar el convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera 2008, suscrito el 6 de mayo del 2010 en la ciudad de Lima, fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del jueves 4 de octubre del 2012, conforme usted lo ha dicho, presidente. Este convenio tiene como referencia el acta de negociaciones intergubernamentales sobre la cooperación para el desarrollo y diálogo político del 25 y 26 de septiembre del 2008. El objeto del convenio es otorgar préstamos al Perú por parte del gobierno alemán a través del Instituto de Crédito para la Reconstrucción, Creditanstalt, a fin de desarrollar los siguientes proyectos: 3 millones de euros para la continuación del programa agroambiental de la ceja de selva, 5 millones de euros para la ampliación del proyecto Programa de Riego y Manejo Integral de Recursos Hídricos, Apurímac 2, Andahuaylas, Chincheros, dándose un total de 8 millones de euros. De otro lado, presidente, 5.500.000 euros para el Programa Nacional de Áreas Protegidas, PRONAP, y 44 millones de euros para el proyecto de tratamiento de aguas residuales de Lima Metropolitana. Estos dos proyectos no podrán ser reemplazados por otros proyectos. Es así que el proyecto para la continuación del programa agroambiental Ceja de Selva se ha venido ejecutando desde el año 2009, cuyo objetivo ha sido frenar la destrucción de los bosques e incrementar en forma sostenible la producción forestal y agropecuaria para la población local del distrito de Tingo de Ponaza, provincia de Picota, departamento de San Martín. Asimismo, se inició la descentralización de la gestión de los recursos naturales y reducción de la pobreza en 2 cuencas hidrográficas, de Michiquillacu y de Ponaza, San Martín, encargándose de la ejecución del programa al gobierno regional de San Martín. La ampliación de esta asignación servirá para la construcción de un sistema de riego que permite irrigar las áreas ubicadas a las márgenes de los ríos bajo del río Ponaza, para la capacitación de técnicas de riego, manejo de cultivos y revegetación de laderas y áreas afectadas, entre otros proyectos. En este orden de ideas, señor presidente, el programa de riego y manejo integral de recursos hídricos Apurímac, Andahuaylas, Chincheros se inició el 2005. La nueva asignación servirá para incrementar los niveles de producción agropecuaria en la subregión Chanca, Andahuaylas, Chincheros, a través del uso sostenido de los recursos hídricos, del incremento de la eficiencia de riego, considerándose mejorar la capacidad productiva en 13 sistemas de riego distribuidos en 4 microcuencas, como Chumbao, Huancaray, Pachuca, Uripa, beneficiando a 16.000 familias usuarias del riego. La nueva asignación para el Programa Nacional de Áreas Protegidas, PRONAP, servirá para ampliar los alcances de la conservación de la biodiversidad en el Perú. Asimismo, apoyará en la creación y gestión de áreas de conservación regionales, locales y privadas, favoreciendo la creación de mosaicos o de corredores de conservación. Finalmente, el proyecto de tratamiento de aguas residuales de Lima Metropolitana tiene el objeto de contribuir al mejoramiento de la situación ambiental y la reducción de los riesgos sanitarios susceptibles de afectar a la salud de la población de Lima Metropolitana. Los fondos se destinarán a actividades de depuración de aguas residuales y su posible reutilización para fines de riego y cultivo de actividades complementarias. Consideran apoyar a CEDAVAL para la construcción de una estación central de depuración o pequeñas unidades descentralizadas en la ciudad para facilitar aguas tratadas para el riego. Del análisis efectuado, presidente, se puede desprender que la cooperación financiera será de gran utilidad para el desarrollo social, ambiental, económico y de infraestructura a favor de nuestro país a través de la ejecución de los proyectos antes descritos, porque se encuentran encaminados a reducir la pobreza e incrementar los niveles de producción agropecuaria a través del uso sostenible de los recursos hídricos. Del análisis constitucional se resume que se enmarca dentro del numeral 4 referido a las obligaciones financieras del Estado del artículo 56 de nuestra Constitución Política del Perú.
En este orden de cosas, presidente, para terminar, se requiere de la aprobación previa del Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, considerando que su entrada en vigor será en la fecha en que el gobierno de la República del Perú comunique al gobierno federal de la República Alemana que se han cumplido los requisitos internos. Señor presidente, en este sentido solicito a la Asamblea Plenaria la aprobación del proyecto de la resolución legislativa 1397 por las razones expuestas. Gracias. Concluida la sustentación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y no habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor parlamentario, vamos a proceder a marcar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 91 parlamentarios. Con esa asistencia al voto.
congresista Iberico, congresista Guevara, congresista Inga, congresista Merino, congresista León, congresista Brus, congresista Rivas, congresista Saavedra, congresista Coa, congresista Gamarra, congresista Chávez, congresista Rondón, congresista Elías Ábalos, cerrar votación. Han votado a favor 90 señores parlamentarios. En más, congresista Bengolea, verde. Congresista Cadma Laime, verde. Congresista Gutiérrez, verde. Congresista Bakeli, verde. Total 94 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 1397. De conformidad al artículo 78, no requiere segunda votación. Siguiente punto. De las Comisiones de Justicia y Trabajo, proyecto de ley 1325, se propone la ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en el proyecto de ley 1325. Tiene la palabra la señora congresista Pérez Tello. Gracias, presidente. Me solicita una interrupción el congresista Juan Díaz Dios. Presidente, con su venia. Interrupción del congresista Díaz Dios. Gracias, presidente. En primer lugar, para informar al Pleno del Congreso de la República nuestra absoluta disconformidad y rechazo a este acuerdo virtual de portavoces firmado por el congresista Delgado de Gana Perú, León Rivera de Perú Posible, Mendoza Fris de Acción Popular, Frente Amplio y Solidaridad Nacional de Urtecho, que me había comentado iba a retirar su firma, para exonerar a este proyecto, que por supuesto que tiene naturaleza de temas laborales y de manera que directamente solamente dictamine la Comisión de Justicia. Al respecto, presidente, en la última sesión de la comisión se acordó por unanimidad, congresistas, ojo, de todas las bancadas, salvo, mayoría, porque había un voto, no me acuerdo si en contra o abstención del congresista Guayama, pero se acordó, presidente, solicitar a la Junta de Portavoces y al Consejo Directivo que se deje sin efecto pues esto que nos parece una barbaridad. Me parece que estamos en un Congreso serio y como Congreso serio deberíamos desterrar esta vieja práctica de exoneraciones de comisiones cuando técnicamente por naturaleza y por especialidad corresponde pues que esté en la Comisión de Trabajo. Eso para empezar, presidente. Congresista Díaz Dios, para precisar, ¿está haciendo un comentario o tiene algún pedido, alguna cuestión previa? Gracias, presidente. Vamos a formalizarlo como cuestión previa en todo caso, porque reitero, me parece poco serio que este Congreso, a través de esta Junta de Portavoces virtual, o sea, ni siquiera se han reunido, ni siquiera se ha escuchado la opinión de los otros voceros, que ni siquiera los han consultado, no les han pedido su opinión. Esto evidentemente es una práctica antidemocrática y a través de la cuestión previa, presidente, que por cierto, intuyo, vamos a perder,
pero tenemos que dejar claro que estas cosas no se puede permitir en este Congreso. Gracias, congresista Díaz Dios. Antes de ceder el uso de la palabra, hay una cuestión previa planteada de para que el proyecto vaya a la Comisión de Trabajo. Congresista Perestello, le pido un poquito de paciencia. Hay dos señores parlamentarios que han solicitado, entiendo, para alguna cuestión previa. Congresista Portugal. Gracias, presidente. De igual manera, sin mucho comentario, me uno a la cuestión previa, en vista de que aquí hay una exoneración de dictamen y ampliación de agenda sobre el tema firmada por los diferentes voceros. Soy el titular vocero de Perú Posible, jamás se me ha alcanzado sobre este tema, sin embargo, está la firma del Partido de Perú Posible. Y nosotros en bancada estamos revisando, en tanto que no avalamos en mi condición de vocero esta exoneración, y también me uno a la cuestión previa para que se pueda darle el trámite que corresponde. Muchas gracias. Dejamos constancia para que no haya ningún malentendido, congresista, que Portugal, que es el vocero alterno de su bancada, el congresista León, ha firmado. Tiene la palabra. Presidente, no podemos de ninguna manera avalar la firma de un alterno cuando el titular está presente, está en funciones. Por favor. Congresista, permítanme por favor, señores parlamentarios, el tema más que congresista, si me permite, congresista, si me permite, ¿está retirando su firma de la exoneración? Como no he sido consultado, ni tampoco estoy en licencia, y lógicamente quien tendría que retirar es quien lo ha firmado, pero no se avala por parte de la bancada. Congresista León. Presidente, nosotros somos corporativos institucionalistas, y a pesar que en su momento seguramente nuestro vocero titular estaba haciendo algún trámite en algún ministerio, he firmado por eso y retiro, presidente. Gracias. Con el retiro de la firma de la bancada de Perú Posible, ya no se cumple el requisito de la exoneración. En consecuencia, no puede verse ese tema. Siguiente punto. Perdóname, congresista, mil disculpas. Congresista Otárola tiene el uso de la palabra. Presidente, con el respeto que me merece, usted está haciendo de abogado de la bancada del frente. Porque cuando ellos intervinieron no plantearon ninguna cuestión previa y usted los asesoró. Y esa no es su función, presidente. Por otro lado, presidente, este es un mecanismo constitucional que para nada trae abajo la seriedad de este Congreso. Esto está previsto en el reglamento del Congreso, presidente. Y no es cierto que sea un tema eminentemente laboral. Es un tema que muy bien se vio en la comisión que estaba, porque se trata de fortalecer la seguridad jurídica. Se trata de fortalecer la publicidad jurídica. Y consiguientemente, presidente, no es cierto lo que se argumentó ahí. Y bueno, pues quiero sí reconocer que usted es buen abogado, presidente. No, me pide una interrupción, presidente. Con todo gusto. Gracias, presidente. Presidente, bueno, primero, gracias por haber corregido el presidente de la Comisión de Trabajo. No fue aprobado el pedido que realiza la comisión por unanimidad, sino por mayoría. Nos opusimos a algunos congresistas, dado que ya había un acuerdo político de los voceros. El que no se hayan puesto de acuerdo voceros de Perú Posible, pues es cuestión ya interna de su bancada, ¿no? Pero eso es una costumbre política que se hace acá. Y yo más bien, como miembro de la Comisión de Trabajo, pediría más bien que se discuta, que se debata el proyecto acá en el Pleno, y que lo que tengamos que aportar como miembro de la Comisión de Trabajo lo hagamos acá. ¿Para qué regresar a la comisión si acá lo podemos aportar también, presidente? Gracias.
Congreso Tarola. Y es una lástima que se pretenda frustrar este proyecto, presidente, que como objetivo fundamental tiene consolidar económicamente a los trabajadores de registros públicos. Ese es el objetivo de fondo de este proyecto y otorgarles seguridad en su trabajo. Entonces lo que se está haciendo aquí es evitar que este gobierno mejore realmente las condiciones de los trabajadores. Presidente, lo que se está impidiendo es el debate. Nos está tratando de frustrar un mecanismo reglamentario y democrático. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se acusa al reglamento de ser inconstitucional, de avasallar, de ser prepotente. Nosotros actuamos de acuerdo al reglamento y por lo tanto de acuerdo a la ley, presidente. Yo vuelvo a lamentar, y un mensaje para todos los trabajadores de registros públicos del Perú. Lo fundamental de este proyecto es que se están viendo el aumento de sueldo para todos los trabajadores en forma racional, en forma eficiente, aprovechando al máximo los ingresos propios, las tasas que cobran los registros públicos. Gracias, presidente. Solo a modo de aclaración, con todo respeto, congresista Tarola, si a mí me preguntan en lo personal, yo estoy de acuerdo con el contenido que se vea y mi bancada también. Y la presidenta de la Comisión de Justicia que me iba a sustentar, estamos en la misma línea. O sea, pero lamentablemente hay un retiro de una firma. No hay nada en debate en este tema. No hay nada en debate. Siguiente tema. Moción de censura. Moción 6290 de los congresistas Becerril Rodríguez, Aguinaga Recuenco, Espadaro Filis, Ropes Córdoba, Cordero Yontay, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República censure al ministro del Interior, Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, por no responder a las exigencias de la población en materia de seguridad ciudadana y por no haber satisfecho las expectativas del Congreso de la República en su presentación el 5 de marzo de 2013. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. Señor presidente, nuestra bancada fujimorista de Fuerza Popular nos ratificamos en nuestra moción de censura contra el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, porque somos coherentes y no creemos que con el relevo del embarado general Raúl Salazar se haya solucionado ni mucho menos el problema de la inseguridad en el país. No podemos mantener a un ministro del Interior que no fue capaz de aclarar nuestras dudas acá en el hemiciclo, sino más bien confirmó y dejó en claro que a la actualidad no existe una política nacional de seguridad ciudadana, que tampoco no existe un liderazgo ni tampoco una voluntad política para combatir esta nueva forma de terrorismo que viene enlutando día a día a muchos hogares en el país. No podemos mantener a un ministro del Interior incapaz que cree que el problema se soluciona sacando desesperadamente a 1000 policías a las calles. Esto, señor presidente, no hace más que confirmar que el ministro no tiene ni idea de cómo enfrentar este problema. No podemos mantener a un ministro del Interior incapaz, que no sabe qué hacer ante el asesinato de autoridades elegidas por el pueblo, porque además del vil asesinato del alcalde de Angasmarca, del alcalde de Casma, del vicepresidente regional de Amazonas, el día viernes nomás asesinaron vilmente al alcalde de Campo Redondo, Amazonas, al señor Wilder Ciesa. Parece que este alcalde venía siendo extorsionado, pero lamentablemente no denunció este hecho. Y claro, ¿cómo iba a denunciar
Si hace nomás meses atrás, el vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Bon, que sí tuvo la valentía de denunciar a estos cobardes asesinos, no recibió el apoyo de la Policía Nacional y también fue asesinado. Este gobierno, señor presidente, ha abandonado a los ciudadanos. Si denuncias, te matan. Si no denuncias, también te matan. Es la triste realidad que este gobierno ha dejado desamparado a todos los ciudadanos. No podemos mantener a un ministro del Interior que no es capaz siquiera de instalar un solo bloqueador de llamadas en los penales. Todos sabemos perfectamente que las extorsiones, los asesinatos, los secuestros vienen de los penales. Y no somos capaces ni siquiera, como repito, de instalar un solo bloqueador para evitar estas injustas muertes. No podemos mantener en el cargo a un ministro del Interior que permite ahora, actualmente, que Andahuasi, delincuentes con el arma al ristre, encapuchados, hayan tomado Andahuasi, tan igual como fue en la época del terrorismo, donde había zonas liberadas. Y el ministro, bien, gracias, esperando que se consuman muchos más muertos en un enfrentamiento que no queremos que suceda. No podemos mantener a un ministro que ante tanta muerte y desazón sale y dice que es solo una percepción. ¿Percepción? La percepción que tiene el país es que tenemos un ministro del Interior incapaz y que además nadie le escucha en su ministerio, donde es simplemente un mero secretario. Señor presidente, el presidente Ollanta Humala llegó al gobierno prometiendo una lucha frontal contra la delincuencia. Llegó al poder y finalmente le ha dado amnesia porque no se acuerda de lo que él prometió. Y ahora le pido que tenga la valentía. Le piden, congresista Becerril, le piden una interrupción si usted...